Hola ideadores, hoy vamos a hacer esta original cajonera con forma de pirámide, con 3 cajoncitos, a ver si con una mano los abro bien, aquí y aquí uno chiquitito que yo lo veo ideal, por ejemplo, para un joyero. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Pues vamos a empezar con nuestra pieza piramidal por la parte exterior. Necesito un cartón de 20 por 20 y 4 cartones que lo que he hecho ha sido medir 20 por abajo, 20 de alto y luego a 10 del borde. O sea, si tenéis por ejemplo este cuadrado de 20 por 20, aquí en este lado medís a 10, unís con los vértices y por ahí cortáis. También podéis tener una tira de 20 de alto y medir a 10 de un lado, a 20 del otro, unís y cortáis. Luego a 20 por el lado que habéis medido 10, unís y cortáis. Lo que mejor veáis. Pero lo importante es que sean pirámides, o pirámides será después, triángulos que tengan 20 de alto y 20 de base y que sean isósceles, que tengan estos dos lados iguales. De estos tengo 4. De momento voy a utilizar 3, el otro lo usaré más adelante. Y bueno, me he estado comiendo bastante la cabeza con cómo usar estos. Pues sabéis que a mí me gusta tener en cuenta el grosor del cartón, saber muy bien por dónde pegarlo. Vale, en este caso es bastante más difícil porque pues al ser triangulares las piezas no es tan fácil ver por dónde se pega, por dónde hay que quitar los milímetros, etcétera, etcétera. Entonces, de momento pego aquí atrás, enrasado por encima de la base y lo sujeto con una pieza de cinta de carrocero. Voy a poner otras 2 aquí en los bordes y tú vas encima, enrasado. Y ahora vamos a pegar también por encima los 2 laterales. Entonces, y luego pongo por aquí por el lateral, pego aquí enrasado primero en el lateral de abajo y ahora voy a pegar estos uno con otro. A ver, estas esquinas no van a quedar con el ángulo perfecto, va a quedar un poco así, pero luego lo taparemos y no se verá. Lo que vamos a hacer para que quede bien pegado es colocar una hilera de cola pues por todas las esquinas por dentro. Y vamos a dejar que se quede bien pegado. Ya está seca mi pirámide y ahora voy a empezar a forrarla porque le voy a forrar de cartulina. Yo voy a utilizar esta de este color naranja tirando a arena y tengo aquí recortado un rectángulo, un cuadrado de 23 por 23 porque si os acordáis mi base tenía 20 por 20 y así me va a quedar 1,5 centímetros por cada lado. Así que puedo utilizar cinta de doble cara o puedo utilizar cola, como veáis. Pego mi pirámide centrada más o menos y ahora le voy a marcar bien todos los dobleces de los lados. Vamos a cortar los ángulos dejando un pequeño margen en el lateral
e iremos pegando estas solapas que hemos dejado aquí. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Ahora vamos a forrar los dos laterales de al lado de la apertura y para ello he recortado estas piezas que tienen 23 en la base y luego a 19,8 de altura he marcado la paralela de esta y entonces la he recortado a 10 centímetros de cada lado, de manera que esto tiene 3, o sea, hacéis un rectángulo de 23 por 19,8 y de los dos lados de arriba marcáis a 10 centímetros y luego lo recortáis. Esto lo vamos a pegar aquí, que arriba llegue justo y abajo os tiene que sobrar un pelín, porque por eso lo hemos recortado de 19,8 y no de 20. Entonces lo vamos a pegar. Como os digo, lo pegamos enrasado por arriba y recto por abajo y más o menos centrado. Y ahora es cuando, a ver, que esto está un poco demasiado para arriba. Cortamos aquí las esquinas y vamos a doblarlo hacia adentro. Esta esquina le voy a tener que cortar un poco más para que me quepa bien por dentro. Y pegaré estas solapas hacia adentro y haré luego lo mismo con el otro lado. Y ahora para tapar este lado tengo recortada una pirámide que he hecho un cuadrado de 19,5 por 19,5 y luego en la parte de arriba he marcado el punto medio, que serían más o menos unos 9,7 y medio, 9,8, y entonces de ahí he cortado para los laterales y ahora lo pegaré aquí y listo. Ya tenemos preparada nuestra pirámide por el exterior y ahora voy a preparar los divisores. Voy a hacer un cuadrado de 14 por 14 que irá más o menos a esta altura y otro cuadrado de 7,7, no sé si hacerlo, no, mejor de 8,8, que irá más o menos a esta altura, porque hemos dicho que el otro es de 14. Sí, uno de 8,8 y otro de 14 por 14. Y ahora vengo. Aquí tengo mi cuadrado de 14 por 14. Que irá pegado aquí en el interior de mi pirámide. Y luego lo que he hecho ha sido al cortar el cartón, cortar el 14 por 14 a lo largo y tengo aquí otro cartón que luego me va a servir. ¿Por qué? Porque si yo pego esto aquí tal cual, va a ser difícil que luego me aguante el peso del cajón que ponga encima. Entonces le quiero colocar unos refuerzos. Voy a medir cuánto hay desde la base hasta esta superficie. Aquí hay 4,7 más este trozo. 4,2. Aquí 4,2 también.
Entonces, este es el lado de los 14, en el otro sentido voy a marcar esos 4,2 más esto de aquí. Y corto 2 piezas. Podríais cortar 4 y pegarlas si quisierais hacer un refuerzo todavía un poco más grande. Eso depende de lo que vayáis a colocar dentro. De hecho, yo no sé lo que voy a colocar, pero por si acaso creo que lo voy a hacer también. Voy a cortar en vez de 2, 4 piezas y las pegaré 2 a 2. Ahora voy a colocarle a esto cola en 3 de los lados, digamos que por la esquina, por el borde, pero un poco hacia arriba. Y la colocaré aquí dentro. Así, para que no se me vuelva a caer. Y ahora a esto le coloco cola por arriba y por abajo. Y va a ir aquí. Debería ir un poco justo, porque es lo que luego va a soportar el peso del cajón de arriba. A ver, le estoy quitando la cola que me ha quedado aquí, porque al colocarlo y como va justo me había quedado un poco así, pero bueno. Entonces ahora haré exactamente lo mismo con la balda de arriba, que es con el cuadrado de 8 por 8. También tengo aquí esto más largo para medir. Este va a ser un poco más alto, yo creo. Este tiene 5 con 1 por un lado. En este caso lo voy a poner así sencillo, uno solo, porque no puedo poner, ese cajón va a ser muy pequeño, no voy a poder poner mucho peso, y con un cajón, o sea, con un cartón debería de bastar. Vamos a esperar a que esto seque y luego cogeremos medidas para hacer los cajoncitos. Bueno, esto ya se ha secado y vamos a comenzar ahora con los cajones. Lo que he hecho lo primero ha sido medir bien el profundo desde, mirad, a ver si lo veis, desde ahí, desde donde acaba el cartoncito este, porque digamos que ese será el máximo que quiero que acabe. Y hasta aquí está la parte de delante, tiene casi 17 centímetros. Luego he medido este ancho y he visto que quiero que mi cajón tenga como mucho 13 centímetros, porque tiene casi 13,5, pero para que quede un poco de juego. Y el alto máximo que le quiero dar serán unos 4,5, pero al final lo voy a hacer un poquito más bajo, porque he cortado un cartón de los 17 centímetros de profundo por los 13 de ancho, y sobre este voy a montar el cajón. Para eso tengo dos laterales de los 17 centímetros
por 4 de alto. 4 de alto con los 2 milímetros del cartón serán 4,2, que no van a llegar a los 4,5. Luego tengo también una pieza de, si esto tiene 13, le quito 2 milímetros por cada lado y serán 12,6 centímetros por 4 de alto. Y antes de montarlo en estas piezas tengo que cortar un poco el ángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Os acordáis de esta pieza que me quedaba todavía del principio? Pues lo que hago es enraso abajo, enraso al borde de abajo y enraso aquí a la punta y marco este ángulo. Y este trozo lo voy a quitar en las dos. Ahora voy a medir cuánto mide este trozo que me queda aquí, que son 4,5. Pues le voy a cortar con otro cartón, un cartón que tenga de ancho los 12,6, porque va a ir entre esas dos, y de alto 4,5 o 4,4 por si acaso. Y ahora ya podremos montar la estructura del cajón. Como siempre voy a poner primero unas cintas de carrocero para sujetar. Y voy a empezar por uno de los lados. Esta parte irá para adelante, entonces le voy a poner por el lado largo, el más largo, cola de carpintero. Y lo colocaré sobre la pieza de mi cajón en el borde. Enraso atrás, debería llegar hasta adelante. Ahora en esta coloco en un lado corto y en un lado largo. Y la pongo también sobre la pieza del cajón, pegada a esta otra. Aquí os tiene que quedar un huequito que es para poner ahora la siguiente pieza, que va a ser esta, y le voy a colocar la cola en el lado largo y en el lado que toca con esta por dentro. Y ahora me queda esta que va a ir aquí por dentro de las otras tres, así. Entonces le voy a colocar en estos tres lados la cola. Y lo voy a dejar secar así. Y de una manera similar pues voy a hacer los otros dos cajoncitos. El de aquí tiene que tener una medida máxima de 8 centímetros de ancho, que lo haré de 7,5 porque no sea demasiado grande. Y de alto 10,8, o sea, de profundo 10,8, así que la base va a ser de 7,5 por 10,8. Igual cortaré los laterales, que les voy a dar, la máxima de esto son 5,5, así que las voy a cortar de 5 o de 4,5 para andar con holgura, porque 4,5 más 2 serían 4,7, hasta el 5,5 tengo mucho, ¿no? Cortaré de 4,8 para que me sea de 5 de alto. Entonces la base hemos dicho 7,5 por 10,8. El alto, o sea, los laterales van a tener esos 10,8 por 4,8
y el borde en vez de 7,5 va a tener 7,1 por 4,8. Y de la misma manera recortaré las partes de delante, mediré y haré la parte de delante. Este será el cajón del medio, y para el cajón de arriba he cortado unas piececitas muy pequeñas porque va a ser un cajón muy pequeño. Va a ser de 5 por 6 la base. Los laterales los corté inicialmente de 6 por 2,2, pero ya sabéis que les he hecho esta inclinación. La parte de atrás es de 4,6 por 2,2 y esta parte de adelante de 4,6 por 2,4. Ya se han secado los cajones y lo que he hecho también ha sido pintarlos, salvo el frontal. El resto los he pintado con esta pintura color blanco Sahara, tanto por dentro como por fuera. Y he pintado también la parte interior de mi pirámide. Entonces, mis cajones van a ir aquí. Pero ahora tengo que hacerles el frontal, y para eso, si recordáis, nos quedaba una pieza de cartón que es la que va a ir aquí. Entonces, a ver dónde está mi lápiz. Vamos a marcar aquí donde va la... Lo veis, ¿no? Donde están las separaciones. Mediremos y marcaremos en el otro lado exactamente a la misma altura. Y luego por ahí cortaremos. Y estas piezas las vamos a forrar con la misma cartulina que hemos forrado la pirámide. Como os digo, ahora lo cortaré y luego lo voy a forrar con esta misma cartulina. Va a coger un poquito de volumen, igual 1 milímetro o algo así al forrarlo. Pero no os preocupéis porque, como veis, tengo un cierto margen aquí, y una vez forrado es cuando lo voy a pegar en los cajones. Así que ahí será cuando juegue con el margen para abrir y cerrar. Aquí tenemos cómo va mi pirámide con mis cajones, que ya también los he barnizado. Y ahora vamos a hacer los frontales. Como os dije, los frontales los hice de la otra pieza, que la recorté y la tengo ya forrada con la misma cartulina. Y les he recortado unas piezas. Bueno, la voy a forrar con estos papeles de la colección Anubis de Bella Luna. Y les he recortado ya las piezas. Los laterales van a ser de pirámides de 19 por 19, la base de 19 y el alto son 19, y luego aquí he cortado a 9,5, que es la mitad, y he hecho hasta los ángulos. Y bueno, pues van a ser este y este de aquí, porque por el otro lado también es bonito, pero este me gusta mucho. Y en el frontal lo que he hecho ha sido ponerlos en el papel, mis piezas, marcarlas con un lápiz y luego cortar un poquito por dentro para que me sobresalga un poco el papel. Tengo este que irá aquí y este otro que irá aquí en el cajón de abajo. Antes de pegarlos, lo que voy a hacer va a ser sombrear todos los bordes con una tinta de color Vintage Photo o marrón, bueno, la que tengáis. Yo voy a usar la Vintage Photo
pues para darle un aire un poco más envejecido también y para quitar el blanco justo del borde del papel, este blanco de aquí que no me gusta. Y lo voy a hacer con todos los papeles y luego los pegaré en su sitio antes de poner los frontales, porque antes de poner el frontal quiero ponerle también el pomo. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Y como os digo, antes de poner los frontales voy a poner los pomos. Yo tenía varias opciones y al final me he decantado por estos pomos de aquí, que tienen este tipo de tornillo para ponerlos. Si no, los pondría o con un tornillo pequeño o con un brad, y entonces el brad lo abriría por aquí detrás y así me quedaría disimulado luego cuando lo pegue en el cajón. Entonces, vamos a ver. El dónde ponerlo va de, o sea, en estos dos los voy a poner centrados, pero va a depender un poco del dibujo, porque quiero ponerlo que quede bien con el dibujo. Esta primera pirámide tiene 8,2, así que voy a marcar 4,1. Este de aquí, para no, o lo podría poner aquí en el símbolo del ojo. Yo creo que es donde lo voy a poner para que quede mejor. Y en este pues podéis poner uno, o como es más grande podéis poner dos. Yo creo que voy a poner dos. Voy a marcar una línea pues a 3 centímetros. Bueno, si lo hacéis con esto también lo podéis hacer utilizando esta distancia de aquí. Pues sí, a 3 centímetros de cada lado. Y ya estarán listos para pegar. Y ahora vamos con lo más difícil o delicado de todo el proceso, que es pegar los frontales en sus cajones. Entonces, vamos a ver. Este va a ir aquí. Aquí. Lo voy a marcar así, las esquinitas. ¿Dónde va a ir? Entonces ahora pongo la cola, pongo mi cajón y lo coloco bien en su sitio. Y para que no se me mueva, lo que voy a hacer va a ser sujetarlo con unas pinzas. Voy a comprobar. Y ahora, vamos a ver. El siguiente. El siguiente lo suyo es hacerlo cuando este ya le podamos quitar las pinzas. Que lo haré de manera igual, pero colocando este. Mira, voy a esperar a que se seque un poco y vuelvo. Pues aquí estoy intentando ajustar el segundo cajón. Que va a ir en la parte de abajo
enrasado con el cartón y lo voy a colocar aquí. Y lo mismo haré después con el de arriba del todo. Y así ha quedado al final nuestra cajonera pirámide, con sus cajoncitos, el papel decorado que le va ideal, con estos toques egipcios. Le tengo que echar un poco de jabón para que corran un poco mejor los cajones, pero bueno, en este de abajo tenemos bastante hueco, este tiene un poquito menos. Y luego el de arriba del todo, a ver, este es el que más jabón necesita, ahí está. Qué bueno, yo lo veo ideal pues para un joyero, aquí los anillos, luego los pendientes o las pulseras, los collares, pero bueno, puede servir para guardar un montón de cosas. Y sobre todo es un almacenaje súper original. ¿Qué os parece? Nos vemos pronto, ideadores.